Paz a vosotros, hermanos. Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno de todos los que estamos aquí presentes de escuchar su evangelio, de escuchar su palabra, y a través de todos estos años que nosotros hemos vivido, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha guardado, ha preservado la vida de cada uno de nosotros, y lo ha hecho en cierta manera porque tiene amor por cada uno de nosotros, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Posiblemente, si hacemos memoria de nuestra vida pasada, podemos decir que nos libró de la muerte, que nos libró más que todo de la muerte, ¿no? Entonces, nosotros, a Dios nos ha dado esa oportunidad a cada uno de nosotros, que estemos hoy o que hayamos escuchado su evangelio. Esto quiere decir, hermanos, de que también no tenemos ninguna excusa que valga ante los ojos de nuestro Dios. ¿Cuáles serían algunas excusas? Bueno, yo no escuché, yo no entendí, a mí no me dijeron, yo no comprendí, y podemos enumerar un montón de excusas que podemos presentar ante nuestro Dios, por las cuales pues no tomamos esa decisión, ¿verdad? Podemos también incluso, pues, el pastor era así, los hermanos eran así, y podemos tener un montón de excusas, podemos enumerarlas un montón, pero al final, hermanos, la responsabilidad o la decisión la tomamos cada uno de nosotros. El dicho de Jesús para nosotros, hay dos dichos que va a tener nuestro Señor Jesucristo, y lo dijo en su palabra. Uno fue: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hay otro dicho de nuestro Señor Jesucristo que dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál de las dos queremos escuchar de estas dos frases? ¿Cuál de los dos? Venid, benditos de mi Padre, hereden el reino de Dios preparado para vosotros. Pienso que, no sé, hermanos, eso trae cierta impulso a nuestra vida, porque al final de todo, hermanos, esa voz, esa decisión es lo que va a marcar la diferencia para nosotros. No va a valer absolutamente nada de material, no, simplemente es nuestra forma de vida, nuestra forma de creer, nuestra decisión. Pues entonces, hermanos, si realmente nosotros, los que estamos aquí presentes y los que están en sus hogares y están escuchando las predicaciones, queremos ser salvos de esta generación maligna, perversa, debemos seguir algunos pasos, algunas ciertas actitudes, ciertas características que tenía el siervo Noé. ¿Queremos hacerlo? El título del tema es ¿Cómo en los días de Noé? La maldad del hombre, hermanos, es siempre en crecimiento. Y es lo que vamos a ver en Génesis capítulo 6. Vamos a ir todos, por favor, a Génesis capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 22. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, aquí, hermanos, al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Pero ¿qué pasó, hermanos? Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Dios, de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de cofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir a toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La maldad del hombre, hermanos, yo no sé qué es lo que pasa realmente con el ser humano, o qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos, que la maldad en realidad empieza en las intenciones de nuestros pensamientos, y siempre es en aumento. Siempre es en aumento. Se multiplica conforme el hombre se multiplica. Mientras más humanos hay, más maldad. Más maldad. Las generaciones desde Adán hasta en lo que hemos visto aquí en Noé, pudieron ver la expansión de la maldad del hombre. La maldad llegó a un punto donde, por decirlo así, lo que derramó todo, lo que llegó hasta al colmo a los ojos de Dios, y dijo: no puede ser posible, no puede ser posible. Aproximadamente fueron como unos 2000 años desde la creación de Adán hasta el diluvio. Pues no es una fecha segura, pero es más o menos. Entonces llegó ese punto donde la maldad del hombre estaba tan elevada que Dios dijo: ya no más. Hermanos, cuando uno está investigando y uno está estudiando sobre ciertas palabras que nos dice la palabra de Dios, y cuando uno se encuentra con la palabra corromper, ¿saben ustedes realmente lo que significa eso? Corromper. Yo tengo una lista que encontré como en el diccionario, que dice que es putrefacto, podrido, estropeado, descompuesto, desintegrado, depravado, prostituido, degenerado, vicioso, envilecido. ¿Es algo agradable todas esas características? No. Y cuando la palabra de Dios habla sobre se corrompió la tierra delante de Jehová, está hablando específicamente no de la tierra en sí, sino que del ser humano. El ser humano llegó o ha llegado llegó en esa ocasión a ser de esa manera. Estamos hablando de una situación grave, de una situación en la que
la práctica del pecado los llevó a más y más y más y más y más, y cayó la humanidad en una degeneración en donde el hombre simplemente deja de ser hombre, y yo creo que se vuelve más que un animal. Porque el animal todavía pues tiene su instinto de supervivencia, pero realmente cuando hablamos del ser humano estamos hablando de una situación en la que conscientemente decide recrearse en la maldad. Y entonces ahí está lo incorrecto. Cuando vemos la otra palabra, que la violencia tiene que ver con lo que es, o otras maneras de conocer lo que es, cuando la palabra de Dios dice se corrompió la tierra o su camino, también dice que es adulterado, adulterio, apestado, apestoso, asqueroso, contaminado, descarriado, deshonesto, extraviado, impuro, pecaminoso, pervertido, torcido, y nada bueno hay. Solamente en la palabra, cuando dice la palabra de Dios que se corrompió la tierra, está en cierta manera, en una palabra, generalizando la situación o la realidad de la humanidad. Entonces, la maldad de los hombres era mucha, ¿verdad? Esa es la realidad, la situación en el tiempo en que Noé vivió. Era una situación en la que la maldad de los hombres era mucha. Sus pensamientos, dice, era mucho en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se corrompió la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Estaba llena de violencia. Pues realmente, hermanos, no es una situación agradable. No es una situación agradable. Significado de violencia: crueldad, furor, profanación, ferocidad, furia, agresión, arrebato, brusquedad, dureza, atropello, disgusto, tensión, atraco, terrorismo, violación. Y eso es lo que es violencia. Esa es la situación, o esa era la realidad de la vida de Noé. Esa era la realidad de la vida de Noé. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos cuando vemos o cuando escuchamos lo que les acabo de decir? Yo me pregunto, hermanos, ¿estaremos nosotros viviendo como en los días de Noé? Sí. ¿Estaremos nosotros viviendo esa realidad? La maldad se ha manifestado de muchas maneras, ¿no? Y cuando vienen gobiernos o vienen imperios a gobernar, a sojuzgar a las personas, muchas personas inocentes mueren. Muchas personas que no quieren someterse, o simplemente cuando hablamos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de más de 50 millones de muertes, de personas de soldados, por supuesto, pero también de mucha gente inocente. Pero entonces, hermanos, pienso en nuestra realidad y analizo y digo, ¿qué tan diferente es la realidad que nosotros estamos viviendo con la realidad que vivió Noé? Y realmente, hermanos, no es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. Nosotros vivimos en tiempos pues peligrosos. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en Mateo 24, 37 al 39, nos da otras características de la realidad, de la manera en que ellos vivían. Y dice en Mateo 24, en el capítulo 37, esta es otra realidad que pienso también que es la manera en que nosotros, o es la realidad en la que nosotros estamos también. Dice en Mateo 24, 37 al 39: mas como en los días de Noé, así dice será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, la realidad en la que nosotros vivimos es la misma realidad en la que vivía Noé. Todo el mundo se casaba, se daban casamientos, estaban enfiestados, todo el mundo pensando solamente en los intereses propios, y no pensaba en ningún momento por los intereses de los demás. El hecho de que en la realidad de Noé hubiera violencia, estamos hablando de una realidad en un amor propio que se manifiesta de esa manera. Por ejemplo, hoy en día se dice que la tasa de muertes de entre 100,000 personas es como 27 al día. 27 al día. Y cuando analizamos lo que dicen las noticias, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada año se dice: este fue el año más violento que hemos tenido. Y cuando viene un año nuevo, dice otro año. Cuando se termina el año, dice: este es el año más violento que hemos tenido. Y las muertes van, si no va en los mismos números, muchas veces aumenta. Y se dice que la mayor parte de violencia que nosotros tenemos, o que el mundo tiene, se encuentra principalmente en toda comenzando desde Sudamérica, Centroamérica y México. Son los países que están, hermanos, en una violencia tan grande que muchas personas mueren solamente por la violencia. Dentro de ese aspecto de violencia está lo que es el machismo, ¿no? Que muchas mujeres mueren por el machismo del hombre. Entonces la violencia en realidad, hermanos, se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta por ser muy enojado, porque pues no nos gusta que nos digan nada y con nada pues empezamos a pelear. Entonces esa es la realidad en la que vivía Noé. Otra realidad en la que vivía Noé era de que cuando Noé escucha el llamado de Dios, cuando Noé escucha la voz de Dios y le dice: he decidido destruir la tierra, he decidido hacerlo, pero tú, le dice a él, tú eres justo, y tú, le dice a Noé: hazte un arca, porque solamente tú te vas a salvar con toda tu familia. Pero cuando nosotros leemos en 2 de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 1 al 11, encontramos a un Noé que no solamente buscó salvarse a sí mismo, sino que pregonó, avisó a todas las personas que pudo hacer. Y lastimosamente, hermanos, no atendieron a ese llamado. Vamos a ir a 2 de Pedro en el capítulo 2. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo nosotros podemos seguir, en cierta manera, los pasos de Noé. Cómo ser salvos. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 11. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia o inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, hermanos, Noé, como vemos en el verso 5, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y qué era? Dice, pregonero de justicia. Cuando dice pregonero de justicia, está hablando de, hermanos, un predicador, de alguien que predica la verdad de la realidad en la que se está viviendo, y por lo tanto él quiere cambios en el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo ser salvos entonces? ¿Cómo vamos nosotros a marcar una diferencia en este mundo en el que vivimos? ¿Cómo la vamos a marcar? ¿Cómo nosotros vamos a ser diferentes? Y esto es lo que es maravilloso, porque Dios nos provee a cada uno de nosotros una salida y nos da a nosotros la salida para que nosotros podamos obtener, o para que nosotros podamos ser salvos. La cuestión es de que si nosotros vamos a aceptarla o la vamos a rechazar. La cuestión es de que si nosotros vamos a atender al llamado de Dios o no vamos a escuchar. ¿Vamos a aprovecharla o no vamos a aprovecharla? Pero si no lo hacemos, realmente, hermanos, en el momento que nosotros tomemos nuestra decisión, o la decisión que ha tomado el mundo también, realmente, hermanos, no nos sorprenda. No nos sorprenda, porque en realidad no va a ser algo nuevo. Porque de la predicación de Noé, ¿cuántos se salvaron? Únicamente, incluyéndolo a él, 8 personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer entonces? Lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios, el bautizarse, son los 3 principios para que nosotros podamos obtener la salvación. Pero los primeros 3 pasos, para muchas personas, es lo más difícil. O sea, hay que pensarlo bien, hay que analizarlo bien, pues por lo que conlleva la responsabilidad. Pero lo mejor, hermanos, no es pensar en el principio. Lo mejor es pensar en el final de nuestras vidas. Porque en algún momento, en el caminar del cristiano, vamos a iniciar, en algún momento. Y qué mejor si es ya. Pero hay algo que nosotros debemos de pensar, y es en llegar al final. En lo que nosotros debemos de pensar es en mantenernos fieles a Dios hasta el final. Hasta el final. Porque venir en arrepentimiento de corazón a Dios, venir a pedir perdón y bautizarse, posiblemente sea muy fácil para otros. Pero lo difícil realmente, hermanos, es mantenerse. Lo difícil es persistir. Lo difícil es perseverar. ¿Saben qué fue lo que dijo Salomón con respecto a la muerte? Dijo, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y nosotros, pues, muchas veces lo hacemos al revés, ¿no? Nos alegramos tanto cuando nacen los bebés, hay una fiesta en nuestro corazón, una alegría, y cuando muere la persona, ¿qué pasa con nosotros? Nos entristecemos. Pero Salomón dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Aunque, por supuesto, la realidad, por ejemplo, de las personas que mueren sin Cristo y sin esperanza, por supuesto, es algo triste, algo triste. Pero cuando hablamos de hermanos que mueren en el Señor, hermanos, debe de ser un gozo, una alegría y una inspiración también para nosotros, para seguir esos pasos, para seguir en ese camino. Porque en cierta manera decimos, está esperando
la corona. O sea, es algo hermoso, hermanos. Entonces, dice Eclesiastés también en el 7, en el verso 1 al verso 2, dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello, dice, es el fin de todo hombre, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿No es lo que pasa muchas veces, hermanos? Así es. Nos damos cuenta de la realidad de nuestras vidas, analizamos, pensamos y decimos: bueno, hay que cambiar, hay que acercarnos. Y es ahí, hermanos, en donde empieza un cambio en la vida de cada uno de nosotros, o por lo menos debería de empezar un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, el dicho de Jesús: muchos son los llamados y pocos los escogidos, aunque se refiere al mundo entero, también se refiere, hermanos, específicamente a cada uno de nosotros que hemos escuchado su voz. Se refiere a cada uno de nosotros, y tristemente, en el reino, hermanos, no nos veremos todos ahí. Si Jesús hiciera una lista ahora mismo, la palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si Jesús hiciera una lista el día de hoy, aquí, ¿a cuántos elegiría? ¿Quiénes estuvieran en la lista? ¿Estaríamos nosotros? ¿O no estaríamos nosotros? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aunque se refiere al mundo, del llamado que se ha hecho a todo el mundo, pero ¿y qué tal nosotros? Que ya estamos aquí, que hemos escuchado el Evangelio durante años, que hemos tenido esa semilla en nuestros corazones. ¿Cuánto más tiene que pasar? Entonces, hermanos, hemos visto que el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios y el bautizarse, en cierta manera, es lo que marca el inicio de nuestra carrera hacia la vida eterna. Pero ¿qué es lo que va a marcar la diferencia completamente, hermanos? Es de que si nosotros somos persistentes, si nosotros somos obedientes a su palabra. ¿Saben por qué? Porque nosotros pudimos habernos arrepentido, pudimos habernos bautizado, pudimos haber hecho eso, pero si no nos mantenemos obedientes a su palabra, de igual manera, hermanos, vamos a estar fuera. De igual manera, vamos a estar fuera. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, en el verso 10 al verso 14. Vamos a ir ahí, por favor, vamos. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, hermanos, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá únicamente, hermanos, aquellos que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Cuando habla del fin, está hablando de dos fines, ¿no? Está hablando del fin de nuestra vida y el fin en el momento en que nuestro Dios mande a nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, el fin que se acerca no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, porque eso es lo que muchas veces se dice, el fin del mundo. No, es el fin de los impíos. Es el fin de los que practican la maldad. Es el fin de aquellos que no quieren obedecer a Dios. Ese es el fin. Pero no es el fin del mundo. Porque este mundo, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Sino que va a ser transformada. Va a ser liberada de la esclavitud en la que está, va a ser transformada, y nosotros viviremos en esa tierra, en esos cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de Noé? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de Noé? Dice que era justo, ¿sí o no? Era justo, era perfecto, era perfecto, caminaba con Dios, era fiel a su palabra. Y analizando, cuando estaba haciendo el tema, yo decía, ¿qué es lo que determina que una persona sea justa, que una persona sea perfecta delante de Dios?
tiene que haber, ¿no? Exactamente, o sea, tiene que haber algo en el ser humano que marque la diferencia para obedecer a Dios, para alabarlo, para glorificarlo. Pues realmente, hermanos, cuando nosotros vemos los dichos de Jesucristo, justamente lo que es el ser justos y el ser perfectos es lo que demanda Jesús de cada uno de nosotros. Cuando veo la vida de Noé, era justo, era perfecto, pero ¿qué determinaba eso en su vida? O sea, ¿había algún motivo? Porque eso era la realidad de la vida de él, y porque él era así, es que Dios lo ve y dice, y tiene gracia y amor sobre él, y entonces lo quiere salvar. Entonces, los dichos de Jesús decía para ser justos y para ser perfectos. Mateo capítulo 5, verso 20, vamos a leer del verso 17 al verso 20. Mateo capítulo 5, verso 17 al verso 20. ¿Lo tenemos, hermanos? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí está el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En cierta manera, hermanos, las actitudes o las prácticas de los fariseos en lo que demandaban del pueblo era correcto. Porque enseñaban la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, le daban significado, le daban interpretación. Pero en toda esa interpretación, dijo Jesús de ellos mandan hacer, pero ellos dicen no están dispuestos a mover ni un solo dedo. Entonces, Dios demanda de cada uno de nosotros que nuestra justicia sea mayor que de los escribas y fariseos. Eso quiere decir, en cierta manera, que lo que nosotros hablamos hay que practicar. Debemos de practicarlo. Ahora, más adelante, en el verso 38, verso 48, dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué, hermanos? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, dice Jesús, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también así los gentiles? 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál era la actitud, o qué es la actitud que está diciendo Jesús que nosotros tengamos aquí? Para ser perfectos. Porque ahí está, hermanos. Porque muchas veces podemos excusarnos en decir, oh, perfecto, solamente Dios. No. Demanda de cada uno de nosotros perfección. ¿Cómo vamos a hacerlo? Uno, amando a nuestros enemigos, bendiciendo cuando nos maldicen, haciendo bien cuando nos aborrecen, orando por aquellos que nos persiguen. De esa manera, esa es la actitud que está demandando Jesús de cada uno de nosotros. Y creo que esa misma actitud tenía Noé en aquel entonces.
si él hubiese pagado mal por mal, ¿ustedes creen que hubiera sido justo o recto delante de Dios? Hubiese sido catalogado en aquellos que eran violentos, en aquellos que se habían corrompido sobre la tierra. Pero no. La diferencia, hermanos, es justamente eso: amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen y orando por aquellos que nos ultrajan y os persiguen. Esa es la manera. Porque de esa manera también dice: vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y se hace descender su lluvia sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, esto es lo que pide Cristo Jesús de cada uno de nosotros. Y si notamos en la vida de Noé, hermanos, Noé no vino a ser justo y perfecto después de que escuchó el plan de Dios de destruir la tierra. ¿O sí, hermanos? No. Ya lo era. Ya era una actitud propia de él. Ya era una actitud de él hacia Dios. Él tenía un entendimiento perfecto de lo que era justicia y de lo que era amor hacia los demás. Él lo entendía muy bien. Entonces, él no vino a ser justo, a ser perfecto, porque pues Dios le dijo, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. No. Él lo era. Él era así. No veía la conducta de los demás. Y si analizaba, vamos a ver, Noé no veía, en este caso por ejemplo, la actitud de los demás y se unía a los demás y practicaba lo mismo. No. Él analizaba la actitud de los demás y decía: estos están mal. Esto no es aprobado por Dios. Y él entonces marcaba la diferencia, hizo la diferencia. Por eso la pregunta: ¿qué es lo que determina ser una persona justa y perfecta delante de Dios? Es lo contrario, hermanos, a lo que es la práctica de la maldad. Es lo contrario. Y en este caso, por ejemplo, Jesús lo marca así, ¿verdad? No en lo que dice más atrás: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, dice, no resistáis al que es malo. O sea, no resistiendo al que es malo, y a cualquiera dice que te dé la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra. O sea, esa es la actitud o debería de ser la actitud de un cristiano, de alguien que quisiera imitar la actitud de Noé. Porque en el momento en que nosotros, cuando nos den una mejilla y nosotros venimos y le damos la otra, somos participantes de la misma violencia con la cual somos agredidos. Y entonces responder con la misma actitud nos hace participantes en ser agresores. Y creo que eso no está bien. Antes de que Dios decidiera destruir a los seres humanos, Noé, hermanos, ya caminaba rectamente delante de los ojos de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros de Dios para que le obedezcamos? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para con nosotros, para que nosotros seamos de esa misma actitud? Ya nos está dando perdón de pecados, ya nos está dando justificación, salvación y vida eterna. ¿Qué más quiere que Él haga por nosotros? ¿Hay algo más que Él pueda hacer? Ese amor tan grande lo manifestó en la cruz, derramando su sangre, un sacrificio que nosotros tuvimos que haber pagado. Pero sin embargo, a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros hoy tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué más necesitamos nosotros para que le obedezcamos? Noé simplemente era recto, caminaba justamente delante de Dios, y Dios lo ve y dice: este hombre es recto. Y saben que cuando fue la predicación, cuando fue la apertura de la predicación para los gentiles, ¿saben qué pasó con Cornelio? ¿Saben las prácticas que él hacía antes de que Pedro llegara a su casa? ¿Cómo era la actitud de él? Era temeroso de Dios y daba limosnas. O sea, tenía una actitud de amor a los demás, de preocupación por los demás. Y Dios ve eso y dice:
y por medio de él es el que empieza la predicación a los gentiles. ¿Por qué? Porque habían personas en el mundo que naturalmente la justicia, pues eso lo tenemos prácticamente desde sellado en nuestro ser. Nosotros estamos de esa manera diseñados para defender la justicia, para ser justos. Claro está de que muchos pues duermen su conciencia, pues solamente piensan en sí mismos para ganar dinero y más dinero, pasando por encima de todas las personas. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios? Porque nuestro Dios es Dios, por ser Él nuestro creador, por ser Él nuestro Dios quien nos ha creado a cada uno de nosotros. Únicamente, hermanos, con ese hecho de que Él nos creó a cada uno de nosotros, nosotros debemos de darle honra y gloria a Él, porque Él es el Dios, porque no hay nadie más. Solamente con ese hecho de que Él nos creó a nosotros, dice el Salmo, no nosotros a nosotros mismos, con ese hecho, hermanos, le debemos nosotros nuestra gloria y la honra a Él, independientemente de lo que Él quiera hacer con nosotros. Nosotros debemos de servirle a Él. Pero Él, hermanos, en su grande amor y en su grande misericordia, Él dice en su palabra que sin fe dice que es imposible agradar a Dios, pero dice que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Entonces, ser perfectos, ser justos, caminar rectamente delante de Dios no es algo que va a ser vano para nosotros, sino que en realidad, hermanos, va a ser aquello que va a determinar nuestra vida eterna. Por eso, en Hebreos 11:7 dice que Noé, por la fe dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y eso es otro punto, de que el diluvio, lluvia hasta ese momento no existía. Y por lo tanto, cuando Dios dijo, va a venir un diluvio, no dijo una lluvia, una tormenta, no, un diluvio va a caer, él tuvo temor, preparando el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe, dice, condenó al mundo. Con esa fe, en creerle a Dios, que lo que dijo en su palabra lo iba a cumplir. ¿Y cuántos años después lo cumplió? La palabra dice que lo que leímos, no serán sus días sino 120 años. 120 años le dio a Noé para que construyera el arca, y lo hizo. Y una vez que terminó de construir el arca, entraron su familia y todos los animales ahí, y cerró Dios el arca. ¿Y saben qué pasó? No pasó nada, porque pasaron 7 días después de que Dios cerró el arca, cuando se vino esas tormentas y se inundó, hermanos, toda la tierra. Posiblemente ellos ahí adentro estaban 7 días. ¿Y cuándo va a empezar a llover? Y de igual manera, hermanos, Dios ha determinado para nuestros días un juicio. Y bueno, no va a ser con agua, sino con ¿qué, hermanos? Con fuego. Va a haber, hermanos, una purificación en toda la tierra. Y todos, dice la palabra de Dios, que todos los elementos de la tierra están reservados para justamente eso. Eso quiere decir de que todo esto material, lo que alcanza a ver nuestra vista, árboles, tierra, casas, autos, todo está reservado para ser quemado. Entonces, aprendamos de Noé. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe, hermanos, esa fe preciosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que nosotros la tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, apreciémosla, valorémosla, porque por esa fe Noé condenó al mundo. Por esa fe Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice más adelante, Dios hablando de él, dice, fue amigo de Dios. Por esa fe, hermanos,
los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Queremos nosotros tener ese buen testimonio delante de Dios? ¿Queremos nosotros ser hallados de esa manera justos, rectos delante de Dios? Imitemos su fe. Imitemos su fe y no nos balanceemos en una decisión, en otra. No, tomemos nuestra decisión y sigamos adelante. No fluctuemos. Esa fe nos va a salvar. Esa fe va a hacer que aquellos que se burlan de nosotros en aquel día, hermanos, lastimosamente va a ser todo lo contrario. Nosotros vamos a gozar de una eterna alegría y ellos, hermanos, simplemente van a ser destruidos. ¿Queremos nosotros ser destruidos con ellos? Yo creo que no. Yo creo que ese no es el deseo de cada uno de nosotros. ¿O sí, hermanos? ¿Alguien quiere ser destruido por parte de Dios? ¿Alguien quiere ser quemado en el fuego? Yo creo que no. Entonces, hermanos, tomemos nuestra decisión y caminemos. Si nosotros queremos alcanzar buen testimonio en esta generación, vivamos siendo justos, siendo perfectos y obedientes a su palabra, creyendo en su palabra, que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y caminemos, hermanos. Pasa cada uno de ustedes.